La Iglesia Cristiana Nueva Visión Filadelfia te invita a escuchar el siguiente mensaje. Compartiendo este mensaje con cada uno de ustedes. Y cuando nos llaman a predicar o a dar el mensaje, siempre lo que hacemos es ir a la presencia del Señor a pedirle dirección a Él, ¿cierto? Entonces, el mensaje que el Señor y yo vamos a compartir en esta noche de Sanidad y Milagros es mediante un pasaje bíblico que todos nos lo sabemos y todos lo tarareamos a toda hora y momento, pero vamos a detallarlo y vamos a desglosarlo para que podamos entenderlo un poco mejor. El título de este mensaje es: clama, confía y conoce lo que Dios tiene para ti. ¿Cómo es? Clama, confía y conoce lo que Dios tiene para ti. Y sabemos que el texto base es Jeremías 33:3. ¿Amén? ¿Cómo dice Jeremías 33:3? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Cierto que no lo sabemos todos este pasaje bíblico y lo decimos a cada rato, pero entonces aquí vamos a detallarlo y vamos a profundizar un poquito más en ese pasaje bíblico. Y como introducción yo decía y hacía esta pregunta: ¿alguna vez has sentido que estás hablando al aire cuando oras? ¿Que Dios guarda silencio mientras tú clamas con lágrimas? ¿Que hay cosas que simplemente no entiendes en tu vida? Son preguntas que en ocasiones, no sé si solo yo me las he hecho, pero en ocasiones vienen a nuestra mente esas preguntas. Pero en esta noche quiero decirles, mis hermanos, que este versículo fue dado ¿a quién? A un hombre de Dios. Y como titula Jeremías, ¿cierto? A Jeremías. ¿Y cuándo le dio el Señor este pasaje bíblico? Cuando Jeremías estaba ¿en dónde? En la cárcel. Cuando Jeremías estaba en la cárcel, mientras su nación estaba a punto de caer en manos enemigas, ¿cierto? Todo alrededor era derrota, confusión, era ruina, y en ese momento era un momento oscuro, un momento hostil, ¿cierto? Dios a Jeremías no lo sacó de la cárcel de inmediato. No, Él no lo sacó de inmediato, pero ¿qué hizo? Al contrario, le dio palabra, le dio revelación, le dio dirección, ¿cierto? Y eso es lo que el Señor quiere en esta noche, contigo y conmigo. Danos dirección, danos revelación y danos palabra. Confiar en el Señor. Él quiere que clamemos y que confiemos en Él. Porque, mis hermanos, todos nos enfrentamos en momentos que no hallamos salida, que decimos, ¿y aquí qué? No hallamos una respuesta, ¿cierto? Momentos de incertidumbre, de angustia, y simplemente debemos esperar, ¿cierto? Pero Jeremías recibió esta palabra, como les dije, estando preso, y Dios le dijo, habla. Y allí Dios le da esa promesa: clama a mí y yo te responderé. Así que, mis hermanos, en esta noche el Señor nos está diciendo que le debemos clamar a Él, que Él responde, porque sabemos que Dios fue, es y será el mismo por los siglos de los siglos. Amén, ¿cierto? Dice, clama a mí, es un llamado intencional a buscar de Dios. Dios dice solo habla, ¿cierto? Pero amén de decir habla, Él te está diciendo en esta noche, clama, ¿cierto? Clama, Yané. Clamar
¿cómo podría decirlo? Es orar con urgencia, con intensidad, con fe sincera. Cuando clamamos de verdad al Señor, cuando desgarramos nuestro corazón, nos olvidamos de todo. Estamos delante de la presencia del Señor, ¿cierto? Y ese pasaje también nos lo podemos afianzar en Salmos 34, 17. Salmos capítulo 34, versículo 17. Y dice: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias, ¿cierto? Podemos ver que este versículo es una explicación también de confianza en Dios, especialmente en momentos de dificultad, ¿cierto? Claman los justos. La palabra clamar en la Biblia implica, mis hermanos, un grito sincero y desesperado de ayuda. ¿A quién clamamos? Cuando no encontramos una salida, cuando buscamos aquí, buscamos allá y no encontramos respuesta, clamamos y venimos a los pies del Señor, y Él trae paz a nuestras vidas y Él trae solución, porque el Señor a nadie le da una carga que no pueda llevar. Él conoce a cada uno de sus hijos, a cada uno de nosotros. Él nos conoce y Él dirá: yo le puedo dar esta carga a Janet, porque Janet puede llevarla y soportarla, ¿cierto? Hay cargas pesadas que hay hermanos que de pronto no la pueden soportar, pero Dios sabe cuál le va a dar. Entonces el Señor le está diciendo: claman los justos, ¿cierto? Allí está diciendo: los justos son aquellas personas que viven conforme a la voluntad de Dios, que buscan honrarlo con sus vidas, aunque no seamos perfectos. Tratamos de honrar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Dice también este pasaje bíblico: y Jehová oye, ¿cierto? Aquí vemos que este mensaje es poderoso. ¿Por qué? Porque el Señor escucha. Cuando Él queda en silencio es porque está trabajando por tu petición, por aquella y por la mía. El Señor escucha, ¿cierto? No es indiferente al sufrimiento de quienes lo buscamos, ¿cierto? El Señor es justo y misericordioso. Cuando decimos en esa palabra del pasaje bíblico oye, oye, implica atención. Cuando a uno le llaman, le dicen: mira, Janet, uno se detiene como a ver, ¿cierto? ¿Quién le está llamando o qué le van a decir? Ahí tenemos que prestar atención, compromiso, disposición. ¿Para qué? Para actuar ante esa petición, ante ese clamor. Entonces, mis hermanos, estamos aquí en el presente, ¿cierto? Y esta palabra trae vida, a pesar de que fue escrita hace miles de años, trae vida en esta noche, porque el Señor está diciendo: clama a mí y yo te responderé. Y aquí en el Salmo dice: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cuando dice: Señor, ¿cómo así que me libras de todas mis angustias? Estoy pasando penuria, pruebas, necesidades, ¿cierto? Aquí destaca Dios el poder que Él tiene para liberar, para consolar, para restaurar nuestras vidas, porque sabemos que a pesar de que estemos en ocasiones angustiados y vamos a los pies del Señor, encontramos paz, como dice la oración: a tus pies hay paz, ¿cierto? Entonces venimos, yo no sé, yo lo he experimentado, no sé ustedes, mis hermanos, pero cuando me he sentido así en angustia, yo he ido a los pies del Señor y el Señor ha traído paz a mi vida. Entonces en esta noche el Señor quiere que cada uno de nosotros tengamos paz, pero también que lo busquemos de verdad, que clamemos al Señor, que lo busquemos, porque Él es fiel y justo para escucharnos. Amén. Y Él reconoce también que tiene el control sobre nosotros, ¿cierto? Clamar es reconocer que el Señor tiene el control de todo, ¿cierto? Podemos ver allí, como les decía ahora mis hermanos, que Jeremías estaba preso sin poder cambiar su realidad, pero tenía el acceso al cielo, que está abierto para él y para todos nosotros. El cielo está abierto para cada uno de nosotros, ¿cierto? El clamor, mis hermanos, no depende de nuestra posición física para nada, sino de esa actitud espiritual, de esa comunión que cada uno de nosotros tengamos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Entonces quiero que esta palabra en esta noche
que la estamos desglosando, que estamos mirando el paso a paso, podamos ver el detalle de lo profundo que tiene ese pasaje. Que nosotros lo tarareamos y lo hablamos y le decimos, Señor, Jeremías 33:3 dice, clama a mí, yo te responderé. Debemos creérnoslo y atesorarlo en nuestro corazón y colocarlo por obra. También la palabra del Señor la podemos afianzar allí en Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. Vayamos allí a Hebreos 11:6. Dice la palabra del Señor. Pero sin fe, ¿qué dice la palabra del Señor? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Gloria a Dios, gloria al Señor, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Qué bonito cuando expresamos ese mensaje, ¿cierto? Porque la fe es esencial para tener una relación con Dios. La certeza, ¿cierto?, de lo que no vemos. Pero estamos confiados de que Dios va a obrar a pesar de, aunque nuestros ojos no vean nada, estamos confiando en que Dios va a obrar. Entonces es lo esencial para tener esa relación con nuestro Padre Celestial. No basta con hacer buenas obras, con buenas intenciones, no. Dios se agrada de quienes confiamos en Él. Amén. Amén. Gloria a Dios, porque eso es lo que el Señor va a ver en cada uno de nosotros. No que yo hice esto, que yo hice aquello, no. Debes tener fe, ¿cierto? Y eso es lo esencial. Es la base de una vida cristiana. La fe es la base de una vida cristiana. Confiar en Dios aun cuando no entendamos todo lo que nos está pasando. Debemos siempre confiar en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice también allí, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Amén. Crea que le hay. Aquí se afirma que la fe comienza con reconocer que Dios existe. Muchos dicen, pero ¿cuál Dios? Si no ha venido, si no lo vemos. Pero Dios fue el que creó los cielos y la tierra. En el principio la tierra era oscura, vacía, no había nada, desolada, y Dios creó los cielos y la tierra. Y así cada día fue creando cosas hasta el sexto día, y el séptimo día descansó. Dios creó todo. Entonces el Señor es misericordioso y debemos reconocer que Dios existe para que nos podamos acercar a Él. Hay que creer en esa existencia, aunque físicamente no lo veamos, ¿cierto? Entonces, de verdad, mis hermanos, que esta palabra está basada no solo en emociones, sino en la certeza que Dios es real, que Dios está presente y que Dios es personal. Que Dios tiene esa relación íntima contigo y conmigo. Que Dios siempre va a estar allí para ayudarte a pesar de que tú veas cosas contrarias. ¿Cómo diría yo que podemos aplicar, digamos, este pasaje bíblico en nuestras vidas, ustedes que están aquí presentes y aquellos hermanos que también están conectados? No podemos dejar, mis hermanos, que la rutina se vuelva más fuerte que esa necesidad que tenemos. No podemos dejar eso. Clama, no una vez, ni dos veces, clama cada día. Dios quiere escucharte a ti, Dios quiere escucharme a mí, Dios quiere que tengamos esa dependencia de Él. No necesita que seamos perfectos, no. Él necesita que seamos sinceros, y cuando estemos delante de la presencia de Él, desnudemos nuestro corazón, porque Él nos conoce, pero Él quiere que seamos sinceros. Él desea esa sinceridad y que le clamemos a Él. Dice, yo te responderé. Cuando el Señor dice, yo te responderé, es una promesa personal. Pero más que personal, es una promesa segura de que sí o sí Dios nos va a responder. Amén. Confiamos en que Dios nos va a responder cuando le clamamos a Él. Amén, porque Dios es fiel. Dios no solo oye, sino que Dios responde. Dios responde. Aunque de verdad, mis hermanos, muchas veces el Señor responde no como nosotros queremos.
Porque si fuese como nosotros queremos, no era la voluntad de Dios, sino la nuestra, ¿cierto? Y nosotros queremos que en nuestra vida se haga la voluntad del Señor. Pero a pesar de que no es lo que queremos, Dios siempre responde porque Él sabe qué es lo que nos conviene. Entonces Dios siempre va a responder. A veces, como les decía ahora, el Señor se queda en silencio, pero ese silencio es para trabajar en aquella necesidad, en aquella intención, en aquella pregunta que cada uno de nosotros hacemos. Entonces, mis hermanos, quiero que atesoremos esta palabra del Señor en esta noche, y quiero que también vayamos allí al libro de Isaías, capítulo 65, versículo 24. Amén. Estamos allí. Isaías capítulo 65, versículo 24. Dice: y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Escuchemos bien. Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Esta frase revela, mis hermanos, un aspecto profundo del carácter de Dios. Él conoce, mis hermanos, nuestras necesidades antes de que las expresemos. Es lo que el Señor nos está manifestando en este pasaje bíblico. Su amor es tan grande que ya está orando a favor de cada uno de nosotros antes de que nosotros le oremos. ¿Amén? Él quiere que le oremos, pero Él sabe de qué tenemos necesidad, y dice: mientras aún hablan, yo habré oído. Muchas veces podemos decir: eso no cabe en el raciocinio de nosotros, pero Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Él lo sabe todo, mis hermanos. Amén. Entonces, significa que Dios está atento, que Dios está anticipado y dispuesto a ayudarnos, a ayudarte a ti, a ayudarme a mí, aún antes de que pidamos su intención. Yo me quedé sorprendida ayer que estaba escudriñando estos pasajes bíblicos para venir a compartir con ustedes, porque a veces cuando uno está leyendo la palabra la pasa así como rápido, y como dice mi esposo, hay que hacer la pausa, hay que hacerlo en cámara lenta, y el Señor le va dando a uno revelación y le va mostrando, ¿cierto?, qué es lo profundo que tiene ese pasaje. Mientras aún hablan, yo habré oído. Aquí el Señor se enfatiza que Dios no solo escucha las palabras, sino que también escucha el corazón, mis hermanos. Él no necesita que terminemos una oración para entender lo que sentimos o lo que necesitamos. Señor, pero tú sabes que a mí me aqueja. El Señor ya lo sabe. Eso es lo que el Señor está diciendo. Él te está escuchando, pero antes de que tú termines, Él sabe lo que tú necesitas. Transmite una imagen de un Padre cercano, ¿cierto? De un Padre compasivo y receptivo. ¿Por qué? Porque está allí pendiente, que no necesita ser convencido para ayudarnos. El Señor siempre va a estar allí atentos para ayudarte a ti, para ayudarme a mí. Entonces, mis hermanos, este pasaje bíblico en esta noche nos anima a confiar en la respuesta oportuna de Dios, porque Dios nunca llega antes ni llega después. Dios siempre llega en el momento preciso. Él te tira el anzuelo y dice: heme aquí, yo estoy aquí para ayudarte, tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Amén. Entonces, continuamos allí en la palabra del Señor. Dice: y te enseñaré cosas grandes y ocultas, ¿cierto? Esa palabra, ustedes pueden analizarla, y allí lo que el Señor está diciendo es que hay una revelación divina, y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Dios quiere enseñarnos muchas cosas, no solo quiere bendecirnos, Él también quiere enseñarnos muchas cosas. Hoy el Señor quiere formar nuestro carácter, ¿cierto? Pero el carácter del Señor, porque muchas veces nos podemos airar, nos podemos enojar, pero cuando nosotros decimos: ese es el carácter de Cristo, ¿no? Entonces nosotros nos retraemos un poco
y decimos al Señor no le agrada esto o aquello, ¿cierto? Entonces Él hoy quiere que nosotros atesoremos esta palabra y formemos nuestro carácter. Vayamos allí a la palabra del Señor en Mateo capítulo 13, versículo 11. Mateo capítulo 13, versículo 11. Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Amén. Mire que a vosotros. Este versículo está, mis hermanos, dentro de un pasaje donde Jesús explica por qué Él está enseñando las parábolas. El por qué enseña las parábolas. Los discípulos le preguntan por qué no habla claramente a las multitudes, y esta es su respuesta, mis hermanos. A vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos. ¿A quiénes? A vosotros. Jesús le dice a los discípulos que a ellos les ha concedido el privilegio de entender las verdades espirituales profundas. A los discípulos, a los que estaban allí al ladito de Él, ¿cierto? Aquellos que están en esos mensajes, ¿cierto? Que están escondidos para muchos, que muchos no logran entender. Los misterios no son cosas imposibles, podría decirlo, de entender, sino verdades que solo Dios puede revelar. Amén. ¿A quiénes? A sus hijos, a quienes confiamos, a quienes le clamamos, a quienes decimos: yo sé que mi Redentor vive y que yo estoy creyéndole a Él. A estas personas que somos las que estamos aquí, Dios nos revela muchas cosas, ¿cierto? Pero el Señor solo quiere que haya un corazón dispuesto a escuchar, pero sobre todo, mis hermanos, a obedecer, ¿cierto? Él pide obediencia. Dice: mas a ellos no les es dado. Jesús aquí se refiere a toda la multitud que lo escucha, pero están cerrados. Aquellos que nosotros vamos afuera y le hablamos del Señor, ¿cierto? Pero están cerrados a la banda de que no, algún día me he de morir y yo sé que voy a ir al cielo. Las personas dicen así. Entonces uno los deja pues en la ignorancia, ¿cierto? Dice: Dios los bendiga, y sigue. Pero la verdad aquí está diciendo a las multitudes que lo escuchaban, pero con corazones cerrados. Muchos estaban más interesados en milagros, en señales, en prodigios, que en entender y aplicar esa enseñanza que el Señor les daba por medio de las parábolas, que nosotros muchas veces la hemos explicado aquí, también en los discipulados, también en la enseñanza con las damas. Muchos hemos hablado de las parábolas que tienen un trasfondo, y el Señor nos los ha revelado a nosotros, los que le obedecemos, lo que creemos, lo que lo buscamos. A cada uno de nosotros Él nos ha enseñado eso y nos los ha revelado. Podemos ver que cuando dice el Señor aquí: mas a ellos no les es dado. Aquí el Señor está indicando que no todos están dispuestos a recibir la verdad, ¿cierto? Y por eso, aunque oyen, no entienden, hermano. Están oyendo, pero no están entendiendo. ¿Por qué? Porque a ellos no les ha sido dada esa revelación. Entonces, el entendimiento espiritual, mis hermanas y hermanos, en esta noche es un regalo que el Señor trae para aquellos que lo buscamos, que le clamamos. Pero Él quiere disposición del corazón tuyo y de mi corazón para esa búsqueda, para ese clamor constante de Él. Entonces, en esta noche quiero, mis hermanos, que apliquemos esta palabra en nuestras vidas. Debemos aplicarla en nuestras vidas. Dice, para concluir, podría decir yo este pasaje bíblico de Jeremías 33:3, dice: la llave del cielo está en tus manos. Amén. ¿Lo entendimos? La llave del cielo está en tus manos, está en mis manos. Jeremías 33:3 no es solo una promesa hermosa, es un llamado urgente de Dios para ti en esta noche. Amén.
Gloria a Dios, y quiero que lo entendamos. La llave del cielo está en tus manos. Y quiero que lo entendamos muy bien y que lo recibamos. ¿Estamos dispuestos a clamar, mis hermanos? ¿Estamos listos para esperar esa respuesta? La pregunta, como dice por ahí, se la dejo ahí. Para que cada uno de nosotros miremos si esa respuesta está. Porque la llave del cielo está en las manos de cada uno de nosotros. Ya depende si queremos abrirla, y es con base a la palabra, clamando, orando, buscándolo, estar en esa búsqueda constante con el Señor. Decía el pastor ahora, mira, miércoles, jueves, viernes, pero lo que está pasando ahora, lo que estamos viviendo, ¿cierto? Yo no sé si, yo creo que fue verdad, pero yo veía en las redes que alguien como el gobernador o el alcalde, no sé, de un estado, dijo que si Dios fuera emigrante, hasta él lo deportaría. Texas, claro que algo que pasó allá, ¿cierto? Creo que fue en Texas. Y dijo, si Dios fuera emigrante, hasta él lo deportaría. Y ustedes vieron lo que sucedió. Que haya, bueno, mira, dice el pastor que fue inteligencia artificial, pero coloquémonos en un momento en ese contexto, coloquémonos aquí en ese contexto, que nosotros nos expresemos de Dios con ese despotismo, como que si no fuera nadie, porque si Dios no hubiese existido, ninguno de nosotros estaríamos aquí, ninguno. Entonces, la verdad, mis hermanos, que debemos clamar, que debemos buscar al Señor en todo tiempo. Y miren que nosotros podemos relacionar este pasaje bíblico con la historia de Marta y María, ¿cierto? Y podemos decir servicio versus intimidad, porque estaba Marta desesperada, trabajando y haciendo y deshaciendo, ¿cierto? Pero María cogió la mejor parte, que era servirle al Señor, estar allí a los pies de Él, ¿cierto? En Lucas, capítulo 10, versículos 38 y 42, ¿cierto? ¿Qué dice la palabra del Señor? Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús, le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Amén. Marta se enfocó en servir a Jesús, pero se preocupó y se afanó, ¿cierto? Se preocupó Marta y se afanó. María, por el contrario, eligió sentarse a los pies de Jesús y ¿qué más? Y escuchar su palabra. Jesús dijo, María escogió la mejor parte, la cual no le será quitada. Podemos entender este pasaje bíblico, mis hermanas. El Señor quiere que lo busquemos. No se trata solamente de hacer cosas para Dios, no, sino de estar con Él primero, colocarlo a Él en primer lugar y todo lo demás será añadido. Amén. Gloria a Dios, porque podemos ver también que en otro pasaje bíblico también habla María, la madre de Jesús, y Zacarías, creer con fe versus dudar. Son ejemplos que les estoy dando basados en la palabra, que debemos darle el primer lugar al Señor, porque lo demás va viniendo, cada día trae su propio afán. En Lucas, no lo vamos a leer todo porque es el libro de Lucas, para quienes toman nota, Lucas 1, del versículo 18 al 38, dice que Zacarías duda del anuncio
del anuncio del ángel sobre el nacimiento de Juan, ¿cierto? ¿Y qué pasó allí en esta historia? Que quedó mudo, ¿cierto? Mudo. ¿Por qué? Porque dudó. Entonces no debemos dudar de que Dios va a hacer esa obra en ti y en mí, y que Dios dejó promesas en la palabra y que las va a cumplir contigo y conmigo. Y podemos ver también aquí que María, aunque también sorprendida, responde: he aquí la sierva del Señor, hágase en mí según su palabra. Amén. Porque se le aparece el ángel y le va a decir que va a quedar embarazada, que va a concebir, y cómo así, si yo nunca nada de nada, y aquí qué, ¿cierto? Pero ella hágase en mí conforme a tus. De verdad, ambos podemos ver que Zacarías y María, ambos recibieron promesas, pero solo ella respondió con fe inmediata. Lo que hablaba ahora, de esa fe que aunque no veamos, debemos creer. Amén. Gloria a Dios. Así que aquí en este pasaje, de la actitud con la que recibamos la palabra de Dios determina nuestra experiencia. ¿Entendieron, mis hermanos? La actitud con la que recibamos esta palabra del Señor determina lo que viene de aquí para adelante. También podemos ver, mis hermanos, el joven rico versus Zacarías. Aferrarse, digamos, a lo material versus buscar transformación. Y allí lo vamos a encontrar en Marcos 10, del 17 al 22, y también en Lucas 19, del 1 al 10. El joven rico se estremeció porque no quiso soltar sus posesiones, ¿cierto? Cuando el Señor le dice que deje todo, ¿cierto? Que entregue todo y se vaya, ahí sí, como que me sacudieron y dije, yo no soy todo. Y Zaqueo ofreció devolver y restaurar, ¿cierto? Todo lo que había robado. Jesús dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, a Zaqueo. Entonces podemos ver allí, mis hermanos, que la palabra se cumple, la verdadera fe se manifiesta en acción y disposición al cambio. Si hacemos lo mismo, siempre vamos a tener el mismo resultado. Debemos activarlo, debemos cambiar, debemos movernos, pero pidiéndole la dirección al Señor. Porque si nosotros le pedimos la dirección a Él, créanme, mis hermanos, que todo nos va a salir bien. Podemos ver también, mis hermanos, otro ejemplo, y está en la palabra Caín y Abel. Ofrecer cualquier cosa versus ofrecer lo mejor. ¿Y dónde está eso? En Génesis capítulo 4, versículos del 3 al 5. Caín, ¿qué hizo? Trajo una ofrenda común. No, yo voy a sacar al Señor esto para que el Señor se enoja si yo no la llevo. Pero ¿qué hizo Abel? Trajo de lo mejor, de los frutos, de los primogénitos, lo trajo de su rebaño para el Señor, ofreció lo mejor. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios miró, ¿cierto?, con agrado esa ofrenda de Abel, pero no la de Caín, ¿cierto? Entonces, con este pasaje, yo puedo decir, ¿cómo aplico eso a mi vida? Lo de Caín y Abel. No es solo, mis hermanos, ofrecer, sino cómo y con qué corazón lo hacemos. Yo voy a dar, no, es que allí en Malaquías 3:10 dice que hay que traer los 10 puntos. No, mire que el Señor también en su palabra dice: si estás enojado con tu hermano, deja allí todo y ve y reconcíliate, porque es que al Señor no le interesa la plata, a Él le interesa el corazón suyo, el corazón mío, a Él le interesa que estemos bien, ¿cierto? Entonces hay que dejar todo primero y luego ahora sí venir y traer la ofrenda delante de la presencia del Señor. Amén. Entonces también vamos a ver aquí el fariseo y el publicano. Entonces podemos relacionarlo: orgullo religioso versus humildad sincera. Aquí en Lucas capítulo 18, versículos del 9 al 14, el fariseo oraba exaltándose a sí mismo. Se mofaba en sus cosas el fariseo, ¿cierto? Pero el publicano decía: Dios, ten misericordia de mí, pecador, ¿cierto? Reconocía que era un pecador, no se mofaba de lo que hacía, no. Él, por el contrario, le pidió al Señor que tuviese misericordia de él porque era pecador. Y Jesús dijo que el publicano fue justificado, mas no el fariseo. Ya vamos terminando, mis hermanos.
este pasaje bíblico. Entonces podemos aplicar, mis hermanos, todo esto que el Señor me ha permitido compartir con ustedes. Dios no se agrada de un corazón humilde, de que lo busquemos, digamos, no es que Dios, para que nos vean, no. Dios de verdad, Él quiere que lo busquemos sinceramente, que de verdad vamos a la presencia de Él de corazón. Dice también con Pedro y Judas, arrepentimiento verdadero versus ¿cómo podría decirlo? Remordimiento sin retorno, ¿cierto? Un remordimiento que tenía, y eso lo vemos en la palabra, en el libro de Mateo, del capítulo 26, versículos del 69 al 75, ¿cierto? Pedro, ¿qué pasó? Negó a Jesús, lloró amargamente y fue restaurado. Judas, ¿qué pasó Judas? Judas traicionó a Jesús, sintió remordimiento, pero no buscó ese perdón del Señor, ¿cierto? Mateo capítulo 26, versículos del 69 al 75. Y también podemos buscarlo en Mateo 27, versículos del 3 al 5. Pedro se convirtió en líder. Judas terminó como trágicamente, ya esa historia todos la conocemos. Entonces podemos ver que todos fallamos, pero solo el arrepentimiento sincero nos lleva a esa restauración y ese reencuentro con el Señor. Mis hermanos, la verdad que a mí esta palabra tocó mi corazón, porque yo decía, Señor, de verdad que nosotros leemos Jeremías 33:3 y después decimos y clamamos al Señor. Pero como yo les decía a mis hermanos aquí al comienzo de este mensaje, yo les decía que miráramos, y había unas preguntas que nos hacíamos. Algunas veces te has sentido que estás hablando al aire cuando oras, que Dios guarda silencio mientras tú clamas con lágrimas, que hay cosas que simplemente no entiendes en tu vida. Hay muchas preguntas, pero solo si venimos a los pies del Señor vamos a encontrar paz, vamos a encontrar bendición, vamos a encontrar restauración, mis hermanos. Así que no olvidemos este pasaje cada que lo vamos a decir. Empecemos a recordar muchas cosas que el Señor en esta noche nos habló, y que la verdad es de gran importancia, pensaría yo. ¿Por qué? Porque el Señor está respondiendo a ese llamado que en su momento cada uno de nosotros le hace a Él. Entonces yo quiero que nos coloquemos sobre nuestros pies y que la verdad le demos un aplauso al Rey de Reyes, el Señor de Señores, porque Él en esta noche ha venido hablando para que cada uno de nosotros atesore esta palabra. Y no olvide que la llave del cielo está en tus manos. Debemos saber si queremos abrir esa llave. Amén. Entonces vamos a escuchar esta adoración para que leamos